Comenzamos. El día de hoy vamos a hablar acerca de los argumentos. Si bien es cierto, nosotros conocemos, ¿no es cierto?, los argumentos, sí, pero esta parte es muy importante dentro de la vida de cada uno de nosotros, porque no es simplemente el hecho de responder, ¿no es cierto? Muchas veces nosotros preguntamos y les decimos, ¿están de acuerdo en algo? Y dicen, sí, no, pero nunca argumentamos el por qué, o a veces estamos en desacuerdo. ¿Sí? Pero solamente decimos no, 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 y se acabó, pero nunca argumentamos el por qué no. Nosotros en la vida tenemos que siempre saber argumentar. Si yo estoy de acuerdo en algo, el por qué estoy de acuerdo, debo defender mi teoría, debo dar mis argumentos del por qué. Y si es que de igual manera yo no estoy de acuerdo, yo tengo que sustentar mi respuesta, yo debo decir, no estoy de acuerdo por tales y tales razones, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a entrar a ver. Vamos a entrar a ver los diferentes tipos de argumentos que nosotros podemos utilizar de acuerdo a la situación que se encuentre, ¿sí? O en este caso, sí, al tema que se les dé, sí, siempre el saber sustentar nuestras respuestas. Muchas veces nosotros decimos, no, yo no estoy de acuerdo y punto, se acabó. A veces inclusive hasta peleamos con nuestros padres, porque a veces nos dicen algo y usted, no, 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 pero nunca usted sustenta su respuesta. O a veces dicen, quiero ir a tal lado y su papá le dice, no. Pero usted nunca dice el por qué quiere ir, cuáles son las razones. A veces más bien las mamás les dicen, no, no puedes ir porque no se puede salir, porque esto te puede pasar, por cualquier cosa. Entonces, pero usted también debe siempre sustentar cuando algo está de acuerdo o está en desacuerdo, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a tratar el día de hoy. Profe, Existen yo tengo una amiga que defiende el feminismo con malos argumentos. Ya, ahí es otra cosa, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá dice, mire, eso es muy importante lo que dice, defiende el feminismo, pero con malos argumentos, ¿no es cierto? Ella de pronto está argumentando, pero ella está poniéndose en su postura desde su punto de vista. Puede ser que ella lo hace por el círculo en el que ella vive o en el círculo en el que se desarrolla, ¿sí? Pero, por ejemplo, ahí está usted, el saber llevar la contraria, pero de igual manera con argumentos positivos. ¿Sí? Entonces, si usted también sabe argumentar, entonces le va a servir mucho porque usted lo va a hacer con argumentos positivos, ¿no es cierto? Va a tratar de cambiar esa teoría y hacerle caer en cuenta que está mal lo que ella está diciendo, ¿verdad? Entonces, para eso es Lisa, importante los a ver, argumentos. Dime. yo le quiero hacer una pregunta. ¿Usted qué opina sobre, con respecto a lo que dijeron que va a haber esa escuela para padres para hacerles conocer sobre esa aplicación para que controlen lo que hacen sus hijos? ¿Qué opina Ya, sobre eso, Lisa? ya, listo. Veo que están preocupados por ese tema. A ver, mire, vamos desde el punto de vista de acá. En la edad en la que ustedes se encuentran, si bien es cierto, para nosotros como padres, nosotros buscamos la seguridad de ustedes, ¿sí? Nosotros buscamos la seguridad. Si bien es cierto, hay tantos jóvenes responsables, pero hay jóvenes también que son muy irresponsables. ¿Sí? Y que, por ejemplo, durante las horas clases, miren, yo apoyo esto de esta aplicación durante el periodo de clases. ¿Por qué razón? Porque encontramos muchos estudiantes y no todos, hay que ser sinceros y no todos, que en vez de estar en clases están con el teléfono jugando, ¿sí? Y ya nos ha pasado, ya hemos visto. ¿Sí? Entonces, ¿de qué se trata esta aplicación? El que el padre de familia pueda bloquear este tipo de actividades que ustedes están haciendo dentro de un horario de clases, ¿sí? Ahora, obviamente vamos desde el punto de vista que cada uno tiene su vida privada, ¿no es cierto? Y cada uno es parte de, pero usted debe saber lo bueno y lo malo. Y como padre de familia, ¿qué va a buscar? El bienestar. Esta aplicación no es nada mala, es al contrario una aplicación bastante buena, ¿sí? Porque simplemente el padre de familia va a poder bloquear ciertas actividades que el estudiante está realizando fuera de lo que le corresponde con sus responsabilidades, porque hay muchos chicos que se dedican solamente al teléfono, al teléfono, al teléfono, al teléfono, y mire cuántos estudiantes tenemos que no cumplen actividades, no cumplen tareas. Entonces yo como padre de familia, yo personalmente, por ejemplo, si yo veo que mi hijo no está cumpliendo, no está haciendo y está con este tipo de actividades, bloqueo para que primero cumpla y de ahí tranquilamente se le desbloquea y puede seguir. ¿Por qué viene este problema, chicos?
¿Por qué viene? Porque si bien es cierto, tenemos muchos inconvenientes, como les digo, no son todos, ¿sí? De jóvenes que, por ejemplo, hay muchas peleas en la casa porque hay padres de familia que les retiran los teléfonos, que les castigan quitándole los teléfonos, ¿sí? Y se genera a veces conflictos. ¿Sí? El estudiante se pone malcriado, respondón, se generan a veces contratiempos entre padres e hijos. Entonces, esta aplicación va a ayudar mucho, no solamente si el padre está en su trabajo y ve que el estudiante está en vez de, por ejemplo, ahorita, si su papá está en el trabajo, no lo puede controlar y usted está agarrado al teléfono jugando en vez de poner atención a lo que los profes están hablando y están diciendo. Es fácil, el padre de familia bloquea y de pronto se garantiza que un poco más del estudiante trabaje. Es simplemente por eso, ¿sí? De ahí no tiene Profe, yo nada diría que más de también malo. sería la capacidad de la persona, del niño que está, en vez de tener a clases, debería estar estudiando, porque sabe que eso sería para bien, a pesar de que los juegos, no todos los juegos son malos, pero en cada Exacto. tiempo, cada cosa tiene su tiempo, puede estudiar y después puede jugar. Exacto, a eso es lo que queremos llegar, que cada uno entienda justamente lo que acabas de decir, esa parte muy importante, que para cada cosa hay un tiempo, como tú dices, no todos los juegos son malos, no podemos decirles nosotros a ustedes, nunca lo jueguen, no lo podemos decir, pero hay un tiempo y un espacio para cada cosa. Y hay que respetar los tiempos de estudio, los tiempos de sus trabajos, debe cumplir con sus responsabilidades y de ahí tiene libre libertad también pues de utilizar estas aplicaciones, ¿sí? Es por esta razón que va a haber un poco esta capacitación, nada más, ¿sí? Pero ya depende mucho también de cada padre de familia, quien lo quiere acoger y quien no lo quiera acoger, ¿no? ¿Sí? Ya depende mucho también del padre de familia, ¿sí? Listo, chicos. Entonces, ¿y ustedes qué piensan? ¿Ustedes están de acuerdo o no están de acuerdo? Levanten la mano los que están de acuerdo con los papás. Yo, o sea, sinceramente, Yo dicen, yo estaría de no acuerdo porque estoy también de acuerdo, dicen. O sea, porque hay muchos padres de familias que, o sea, si ya se instalan, pueden comenzar a controlarnos absolutamente todo el día y como que eso no está bien, o pueden ver todo lo que hacemos y muchas veces no es que contemos todo. Por ejemplo, yo con mi mamá, no es que le cuente todo, yo con mi mamá muy rara vez nos contamos algo. Y yo a veces cuando me pasa algo le cuento a mis amigas y, o sea, si ve, sería como que ya no tendría privacidad, o sea, Ya. fuera Ahora incómodo. estás invadiendo sí, la privacidad les comento para que se quiten un poquito esa. Esta aplicación que se les va a dar la charla, no es que el padre de familia va a poder ver qué te estás escribiendo, por ejemplo, el WhatsApp o mensajería. No, 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 no. Ahí estamos muy bien. Esta aplicación que se les va a indicar o se les va, es una aplicación que controla qué tipo de aplicaciones usted está utilizando, ¿sí? ¿Qué tipo de aplicaciones? No más exactamente el contenido de, por ejemplo, hablemos de mensajería. No, no, no. Por ejemplo, a mí, por ejemplo, se me ocurre, mire, por ejemplo, yo tengo mis hijos, ¿ya? Y por ejemplo, yo tengo esta aplicación instalada. Entonces yo veo, por ejemplo, si ellos ingresan a este juego, me sale a mí el nombre de la aplicación, por ejemplo, Free Fire, creo que es uno de los juegos que más juegan. Sí, son los que juegan. Entonces, si yo le digo Free Fire, ¿no es cierto? Y yo veo que está en 1 hora de clases, ¿qué voy a hacer yo? Bloquear. Voy a bloquear para que no pueda jugar ese juego en ese momento. ¿Sí? Miren que acá al lado está protestando porque escuchan. También. Y no es Los así. hijos están en protesta, levantando la voz. Imagínate, y ellos que son pequeños quieren protestar, no se digan ustedes, Sí. pero es solamente para evitar en el tiempo de clases. De ahí no. Yo me pues, aburro con los juegos, así que no. Claro que sí. Listo, chicos. Dicen, y también vale como una pestaña de Google, así que tus papás sepan. Bueno, sí, también. Ujú. Ah, Depende si es que le sale, por ejemplo, por decirle, ustedes se ingresa a Google e ingresa una aplicación que no es apta para ustedes. Entonces ahí sí, uno se puede bloquear esa aplicación. O sea, y cualquier aplicación que te metas, por ejemplo, en páginas de Google, también le aparecen a los padres. Claro. Sí, le sale el nombre de la aplicación a la que usted ingresa. Y si estoy en una película y me apagan esta. Pero si es
una película apta, ahí le va a salir películas, depende, es que hay páginas y páginas, chicos, hay páginas aptas que sí se pueden ver y páginas que no, pero es que tranquilos, no se desesperen, no es nada de malo, no van a violar su privacidad y todo lo demás, tranquilos, chicos, es solamente para controlar qué actividades son las que usted más está Profe, usando. Dime. profe, una pregunta. No es lo que yo haga, pero ¿qué pasa si ponen la página en modo incógnito? ¿Sí vale o no? ¿O igual aparece? Modo incógnito, ¿cómo te va a aparecer? Pues ahí también le de salir, depende. Si es que la aplicación tiene el nombre, miren, hay aplicaciones que salen los nombres, ¿sí? Es como los identificadores de llamadas. ¿Sí ha visto ¿Cómo usted se los llama la aplicación, identificadores de Lice? llamadas cuando ingresa una llamada, cuando uno tiene bajada la aplicación para identificar llamadas? A uno cuando le timbran, si no le tengo registrado el nombre, me sale el nombre de quien esté registrada esa línea. Dile, yo soy que contesta. A esa línea el que está registrado. Entonces es así, sí, depende de cómo esté registrada la página, le va a aparecer también el padre de familia. Eso es todo, chicos, es que tranquilos, no es nada malo, así es que Es no que Listen, estén usted nos preocupados. explica de diferente forma. Es que Listen de inglés nos explicó de diferente forma, entonces nosotros nos quedamos Dijo como que que hasta en nos shock. pueden desinstalar las aplicaciones. Sí, No, Listen. ya les hicieron tener, no es así, chicos, no es una aplicación muy complicada y usted ya se va a dar cuenta después de que escuche la charla, no les puedo adelantar el nombre de la aplicación, pero después de que usted escuche la charla, sus papás ahí se van a dar cuenta de qué aplicación se trata y que no es mucho de Se tanto llama como usted Family, se sí. está haciendo ideas. No, es más para controlar, como les digo, qué tipo de aplicaciones están más utilizando ustedes. Sí, más que todo solamente por el tiempo de clases y estudio, nada más, es por eso. No tiene otro objetivo nada más de esa página. Sí, así es que Es que tranquilos. Listen en inglés nos metió cizaña, Listen. Para que tengan miedo, para que cojan miedo nada más, chicos, pero tranquilos, ya se va a dar cuenta que no, y ahí va a decir, sí, tenía razón. Sí, listo, chicos, vamos a continuar. Entonces vamos a ver los tipos de argumentos que tenemos y sus clases, ¿sí? Los argumentos son razones que sustentan un punto de vista, ¿sí? En un texto oral o escrito, ¿sí? Se emplea, ¿no es cierto?, para tratar de convencer, es lo que yo estoy haciendo ahorita, tratando de convencerles de que la aplicación no tiene nada de malo, ¿sí? Entonces yo estoy dando mis argumentos desde mi punto de vista. Por ahí alguien daba su argumento, ¿no es cierto?, en el que no está de acuerdo porque después le van a bloquear, le van a ver que no le tienen la confianza y todo lo demás. Sí, como les digo, parte del contenido exactamente no se va a poder visualizar, ¿sí? Así es que estén tranquilos por ese lado, ¿sí? Entonces, en base a eso se refiere lo que es un argumento, ¿sí? Siempre debe argumentar. Y ahora, por ejemplo, ustedes, ahora puede argumentar y hablar con su mamá y decir, no hace falta que te bajes de esta aplicación porque yo sí cumplo con mis tareas, yo sí estoy pendiente, yo sí hago todo, entonces no es necesario. Ahí debe utilizar sus argumentos también. ¿Sí? Entonces, por ese lado, ¿sí? Entonces, vamos ahora sí, por favor, vamos acá a trabajar los diferentes tipos de argumentos que tenemos, ¿sí? Entonces, tenemos un argumento de definición, ¿sí? Aquí vamos a trabajar un argumento de definición. Vamos a ver a qué hace referencia. Ayúdenme, Noelia, leyendo. ¿Qué hace referencia a un argumento de definición? Noelia, le escucho. Noelia. Ya, no está Noelia. Vamos, Gabriela, ayúdame, Gabriela. Ya. Argumento de definición. Explica el significado de una palabra, una frase o un concepto que se ha usado dentro de la idea que se define. Se emplea para demostrar a la audiencia que se tiene conocimiento acerca del asunto que se trata. Gracias, Gabriela.
Este tipo de argumento de definición, sí, aquí es simplemente, ¿no es cierto?, el dar el significado de lo que estamos hablando, ¿sí? Dar el significado, el concepto básico en este caso de que sea de algún tema en específico, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver, Matías Paredes, ayúdame leyendo el ejemplo. ¿Qué nos dice? La xenofobia es el miedo a los extranjeros. Este miedo desaparece si nos damos la oportunidad de conocernos mejor. Listo, ¿no es cierto? Aquí nos da un concepto, ¿no es cierto? Sí, de definición, ¿sí? Nos hace referencia a que la xenofobia, ¿no es cierto? Es el miedo que tenemos. Bueno, en este caso habla de los extranjeros, pero hablamos de miedo en general, ¿no? ¿Quién sufre de pronto de esto? ¿Quién sabe tener miedo a ciertas cosas? De pronto por ahí, ¿alguien tiene miedo a algo? No. La homofobia, ¿A qué tiene miedo? las arañas, A las arañas, ¿ya? ¿Quién más? ¿A qué más tienen miedo? A los ratones. A los ratones, por ahí sí, a veces tienen miedo a los ratones también. ¿Ya? ¿Alguien más otra cosa que tenga miedo de pronto? ¿No? Bueno, por ahí vamos A viendo. mi mamá, A mi mamá. Mi mamá dice, pobre de los papás, así nos dicen a veces que nos tienen miedo. Pero bueno, ¿qué más nos toca a nosotros? Listo. Vamos a ver el siguiente tipo de argumento. Argumento de causa y efecto, dice. Ayúdenme por acá. Dylan, leyendo, ¿qué nos dice un argumento de causa y efecto? Examinar las causas que están detrás de una determinada situación. Expone los efectos positivos o negativos que se produce como resultado. Listo, muy bien. Aquí no es cierto, en este tipo de argumentos, en cambio, nosotros hacemos referencia, ¿sí? A que todo tiene una causa, ¿no es cierto? Siempre algo causa algo, pero eso también tiene un efecto y eso es lo que nosotros debemos aprender en la vida, ¿sí? Que todo tiene una consecuencia, ¿sí? Cuando nosotros hacemos algo, ¿sí? Cuando nosotros realizamos algo, siempre vamos a tener un efecto, ya sea bueno o ya sea malo, dependiendo de lo que nosotros realizamos y lo hacemos en contexto de nuestra vida. Y aquí viene la parte justamente de lo que estamos hablando. ¿No es cierto? La parte buena y la parte mala. ¿Sí? Si usted actúa en bien, está haciendo bien las cosas, no tiene nada de malo, ¿sí? Siempre va a haber un efecto a lo que nosotros realizamos. Ayúdeme por acá. A ver, ayúdeme, Jennifer, leyendo. ¿Qué nos dice el ejemplo? La razón por la cual reaccionamos tarde ante los problemas es nuestro desconocimiento de realidad. Dejamos de vivir, vivir en una burbuja y examinemos lo que ocurre a nuestro alrededor. ¿Qué nos quiere decir esto, chicos? Nos quiere decir, ¿no es cierto?, que muchas veces nosotros, y esto nos pasa muchas veces, cuando usted esté enojado, muchas veces usted ni siquiera piensa lo que dice, sino lo que en ese momento se le ocurra, ¿no es cierto? Solamente hablo, y no pienso, a veces no desconocemos, dice, ¿no es cierto?, la realidad. A veces sí, cuando estamos molestos debemos tomarnos un tiempito, o cuando algo desconocemos, sí, primero debemos averiguar, salir de esa zona de confort, ¿no es cierto? Por eso nos dice de una burbuja y pensar, buscar primero los argumentos para poder responder, porque muchas veces luego nos arrepentimos de las cosas que respondemos, ¿sí? Luego nos equivocamos. Listo, ¿sí? Entonces, mire, a eso hace referencia, ¿sí? A esa parte que usted siempre tiene que dar las razones, ¿sí? Las razones del porqué de las cosas. Y si no estoy de acuerdo o en ese momento estoy molesto, mejor pienso primero y de ahí sí respondo, ¿sí? Porque yo sé que lo que diga trae un efecto. Por ahí muchas veces nos pasa y como decían por ahí, tengo miedo a mi mamá, ¿no es cierto? A veces digo algo que le molesta y boom, ahí mismo nos caen en ese momento. Y después digo, no, mejor le pude haber dicho de otra manera y pues la mamá no pudo haber reaccionado mal, ¿sí? Entonces pensemos siempre. Vamos a ver acá el argumento de
evaluación. ¿A qué hace referencia? Ayúdeme leyendo Joan Díaz. ¿A qué hace referencia el argumento de evaluación? Argumento de evaluación. Plantea al juicio de valor que anuncia la valoración que se da al asunto que se comenta. Expresa el punto de vista desde el conocimiento y experiencia del autor. Listo, gracias, ¿no? Aquí dice plantea ya un juicio de valor, ¿no? Aquí cuando nosotros hacemos un argumento de evaluación, nosotros ya nos estamos planteando, ya estamos juzgando, ¿no? Ya estamos refiriéndonos como que eso es así. Muchas veces también planteamos nosotros juicios de valor incorrectos, ¿no es cierto? No sabemos primero, escuchamos por ahí y ya empezamos nomás nosotros a decir, sí, tal persona es así, es que así me dijo, nunca comprobamos. Para nosotros emitir un juicio siempre hay que saber ya la realidad. Vamos a ver a qué nos hace referencia el ejemplo, ¿sí? Ayúdeme, por favor, Emily Morales leyendo, ¿qué nos dice el ejemplo? De ejemplificación. No, estamos en un argumento de evaluación. Ah, ok. Los jugadores del equipo muestran una absoluta falta de compromiso. Les falta amor por el equipo que representan. Muchos demuestran falta de profesionalismo con su actitud. Listo, muy bien, gracias. No, mira, aquí nos hace referencia, ¿no es cierto? Cuando nosotros vemos un partido, ¿no es cierto? Ahí emitimos juicios, a veces estamos en acuerdo y en desacuerdo, ¿no es cierto? Depende también a veces, ¿no es cierto?, de cómo vemos la realidad de cada una de las personas, ¿sí? Entonces ahí también podemos emitir. Mira, aquí, por ejemplo, si después de un partido a veces analizamos y decimos, ¿no? Ah, sí, perdieron porque les faltó, por ejemplo, ganas o porque fallaron tal jugador. Entonces vamos emitiendo nuestro juicio de valor de acuerdo a lo que vamos observando, ¿sí? Y tenemos acá el argumento de ejemplificación. Vamos a ver a qué hace referencia este. Este es un poco más conocido, sí lo trabajamos bastante. Ayúdame, Carla Aro, ¿qué nos dice el de ejemplificación? Emplea hechos y datos de la realidad como ejemplo para fundamentar la idea que se defiende. Se sugiere presentar más de un ejemplo para sustentar la posición. ¿Ya? Aquí no es cierto. En este caso, en este tipo de argumentos hay que demostrar con ejemplos, ¿sí? En este caso hay que demostrar con ejemplos, ¿sí? Lo que estamos sustentando, ¿sí? Y vamos a ver a qué hace referencia el ejemplo. Ayúdenme, Emily González leyendo. ¿Qué nos dice el ejemplo? Los peatones arriesgan su propia seguridad y la de los conductores al cometer infracciones en las vías. Por ejemplo, en vez de utilizar los puentes peatonales, cruzan en zonas peligrosas de la calzada o caminan descuidados por el uso de los celulares. Muy bien, gracias. Mira, aquí nos pone un ejemplo claro, ¿no? Nos va dando con ejemplo que, ¿no es cierto? El riesgo, ¿no es cierto? Que cada peatón pone su propia vida en riesgo, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque a veces, ¿no es cierto? Tenemos los dos lados. Hay conductores, ¿no es cierto? Que cometen infracciones y perjudican a un peatón. O a veces los peatones también no cruzamos por los lugares asignados, nos cruzamos por donde sea, entonces es de lado y lado. Aquí vamos citando ejemplos, ¿no? De igual manera usted tiene que saber en su vida citar ejemplos. Cuando usted quiere dar un argumento de ejemplificación, el poner ejemplos del por qué esto, el por qué este otro y siempre sustentar lo que usted está diciendo, ¿sí? Tenemos el argumento de analogía, ¿sí? Ayúdeme Alison Barrera leyendo qué nos dice el de analogía. Utiliza relaciones de similitud con algo conocido y cercano para establecer comparaciones que faciliten la comprensión de las ideas que se definen. Listo. ¿Ya? Entonces, mire, en este caso, ¿no es cierto? En este caso, estos argumentos, ¿no es cierto?, de analogía, nos ayuda, ¿no es cierto?, bastante, ¿sí? Nos ayuda bastante a buscar esa similitud, ¿no es cierto? Ahí a comparar, a realizar, ¿no es cierto?, a hacer comparaciones entre lo uno y lo otro. Vamos a ver a qué hace referencia el ejemplo. Ayúdame, Anthony. De Anthony, el ejemplo de un argumento de analogía. Un argumento de...
Los peatones. No, a ver, si ve que no estamos poniendo atención, mía. No, sí, no, que estaba confundido. A ver, Anthony, vamos. Por ahí está su audio. Vamos, Utiliza. Anthony. No, a ver, ayúdele. A ver, Anthony, verá que no me está poniendo atención. Los chicos que apagaron las cámaras, tengan la bondad de encender las cámaras, por favor. Tengan la bondad. Vamos, Diana, ayúdale, Diana. Ha cambiado los pueblos. A ver, le va a ayudar Diana. Vamos. ¿En qué dice? En el ejemplo de un argumento de analogía. Vamos. ¿Leo? Sí, lea. ¿Cuál es el ejemplo? Vamos. La tecnología ha cambiado a los pueblos a lo largo de la historia. Igual de maravillados estuvimos los ciudadanos del siglo XIX con los primeros automóviles, que los del siglo XX, los cohetes que viajaron al espacio. Listo, muy bien, ¿no es cierto? Entonces, mire ahí lo que nos dice. Sí, hacemos referencia, ¿no es cierto?, a esas comparaciones de la actualidad con lo que había pasado, ¿sí? Entonces, mire, qué importante que es el saber argumentar, ¿sí? Por el día de hoy nos vamos a quedar hasta aquí, hasta el argumento de analogía, ¿sí? Y la siguiente clase vamos a seguir trabajando un poquito más acerca, ¿no es cierto?, de estos argumentos que tenemos, ¿sí? Es muy importante esto, sí, de argumentar, ¿sí? Justamente lo que yo les decía, siempre cuando usted tenga ahí que dar una respuesta, sí, siempre argumente el por qué está de acuerdo, el por qué no está de acuerdo, es muy importante, ¿sí? Y aquí podemos ver algunos tipos de argumentos. La siguiente clase seguiremos revisando los otros tipos de argumentos que tenemos, ¿sí? Entonces, por el día de hoy nos vamos a quedar hasta ahí.